de saberes, la visibilización y el mapeo de artistas en Aguascalientes y sus municipios. Es un proyecto que nace desde lo colectivo, hecho por y para artistas disidentes, con la intención de abrir un espacio seguro donde podamos encontrarnos, compartir y pensar juntos nuestras prácticas. Más que una serie de actividades, estas jornadas buscan activar herramientas que nos permitan fortalecer nuestro oficio y también imaginar otras formas de hacer, de organizarnos y de sostenernos fuera de lo institucional. Y bueno, hoy nos acompaña Francisca Lozano, artista visual con más de 20 años de trayectoria, quien ha enfocado su investigación en la documentación de personas disidentes que históricamente han quedado fuera de la academia y de los archivos oficiales. Y pues nada, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues me gustaría saber cómo se llaman o cómo les gusta que se les llame y qué tiene que ver o con Diversa o con el arte o con la documentación o lo que sea que me gusten compartir, ¿vale? Allá, contigo empezamos. Bueno, yo soy Darian. Darian. Con N al final. Con N. Va, Darian. Y bueno, quiero aprender un poquito sobre documentación porque quiero dedicarme al cómic y justamente como contar historias queer, pero quiero hacerlo pues lo mejor posible. Como contar historias, o sea, documentar historias, pero a partir de la novela gráfica. Ajá. Ay, qué chido, que va, muy bien. Darian, gracias. ¿Y allá? Yo soy Viento Nocturno, estuve trabajando hace como un año aquí en el archivo y bueno, un año y cacho. También he participado pues en el Marica Fest de diversas formas con diversas. Soy artista multidisciplinaria, hago tanto ilustración, artes visuales, poesía, pero sobre todo me enfoco en las artes escénicas, en el teatro y en el performance. Y pues justo la obra a la que te invité, la última obra en la que estoy trabajando, es una obra que reúne testimonios a partir del performance de varias personas de la diversidad, por ejemplo. Entonces pues me interesa como saber otras formas de construir a partir de esa exploración, ¿no? De lo testimonial. Muy bien. Como juntando todas las disciplinas en las que estás ahí adentro y el Ajá, sí. Muchas gracias, Viento Nocturno. Un gusto. ¿Y acá? ¿Cuál era la pregunta? Eso, ¿qué tienes que ver con Diversa o con la documentación o con el arte? Bueno, pues creo que ya todos me conocen, pero soy Sofía y pues justo acabo de entrar casi a Diversa este año. Pues realmente le decía a Ali que como que yo vengo muy ajena a todo lo que conlleva ser parte de la comunidad, ¿no? Como que nunca nadie en mi círculo ha estado tan inmerso, pero no sé, creo que es algo muy valioso y que también estoy como descubriendo muchas cosas de las que me duelen, que me interesan, que me llaman la atención, como el descubrir por qué me pesan, por qué me atraviesan. Y pues nada, creo que como que siento que veo bueno, en general la vida con ojos muy curiosos. Entonces, no sé, o sea, como que todo me da curiosidad, todo me interesa. Claro, o sea, ya después pues tengo como unas más que otras, sí, ¿no? Pero no sé, o sea, como que ahorita vengo muy abierta a conocer, a escuchar, a como indagar y como conocer a artistas que ya tienen una trayectoria como pues en lo que sea, ¿no? Y pues también soy ilustradora en mis tiempos libres. Y pues también como que de todo esto que estoy sintiendo y conociendo de mí puedo llevar como a la ilustración. Ay, qué interesante. No, pues ojalá todo el mundo tuviéramos siempre esos ojos curiosos, ¿no? Que nunca se acaban. Sofía, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y acá?
Yo me llamo Eltecite, me pueden decir Elte. Y pues, no sé, me dedico al acompañamiento principalmente, pero también me gusta mucho el mundo de como la expresión y el de las plantas. No están muy relacionados, pero pues sí, son como mis obsesiones, mis fijaciones desde hace muchos años también. Y también me dedico mucho a la incidencia política y de ese tipo de cosas, lo que le llaman activismo. Pero pues siempre he tenido un lado más creativo, no muy explorado, ¿no? O sea, como que sí, sobre todo por dedicarme mucho al cuidado en específico, como que lo dejo mucho de lado. Ajá. Pero pues sí, no sé. Ok, muy bien, es mucho. Muchas Sí. gracias. Bueno, pues sí me ayuda porque cuando doy charlas como estas o estoy metida así en algo como esto, pues me gusta tratar de llevarlo como a los intereses, ¿no? Entonces creo que más o menos puedo darme una idea. Pues bueno, yo soy Francisca y antes de empezar en la universidad ya me había metido a hacer clown y a hacer payaso también y mimo y a la actuación y a ser voluntaria en un montón de lugares y así, eso me gustaba mucho y me gusta. Y después me meto a la carrera de artes visuales y como que ya casi todo lo enfoco hacia las artes visuales, ¿no? Entonces, yo soy docente de artes visuales hace 20 años, 19, 20 años. Empecé a los 18, ya tengo un rato. O sea, he sido más tiempo maestra de artes que no lo había pensado. Y es algo que me gusta muchísimo y me da oportunidad como de conocer otras carreras. ¡Hola! Como de conocer otras carreras y otras personas y otros procesos creativos y pues me metí acá, ¿no? Entonces después de como 10 años de haberme titulado, me meto a una maestría en investigaciones sociales y humanísticas, que es lo que me preguntaba Vicente, y a partir de ahí empiezo con lo que les voy a contar ahorita, pero la inquietud pues viene un poco antes, nada más que ahí le empiezo a dar forma, ¿no? Y ya, él es Ulises, ¿o cómo te gusta que te diga? Ulises, ¿me das un? Claro, No, de ya. mucho gusto. Mucho gusto. Es Ulises, y si quieren también está. La Gracias. fumada por piocha sí se puede. Y también es artista visual y fotógrafo. Qué chido. Y hace fotografías como, siento yo que como con ambientes cinematográficos. ¿Es la intención? ¿Sí es la intención? Porque sí lo veo así, bueno, y ya. Entonces, bueno, me meto ahí y todo esto que les voy a contar lo más brevemente posible para hacerlo así en 2X, para que sea rápido. Tiene que ver con que en una ocasión me invitan a dar una charla para el 8 de marzo en el Centro de Artes Visuales y yo dije, bueno, pues, o sea, hay personas, artistas visuales que pueden hablar más del feminismo que yo, ¿no? O sea, porque yo... Y dije, bueno, yo no voy a decir nada, más bien voy a abrir un espacio para que podamos hablar de otras artistas mujeres. Y eso fue como, ya, ¿no? Y en esa charla me doy cuenta que, o sea, que afortunadamente hoy en día conocemos más personas, artistas de todas partes, géneros, etnias, todo, ¿no? Así, más. No quiere decir que todo, pero un poco más que antes. Pero nosotros noté que ignoramos a artistas visuales de, no sé, de 50, 60, 70, 80 años o que ya hayan fallecido. Y si yo les pregunto, por ejemplo, cuántas mujeres artistas visuales conocen en México o en el mundo, que sean como de otras generaciones, la cuenta así casi siempre llega a 4, ¿no? Que es Remedios Varo, Leonora Carrington, Frida Kahlo y si acaso, ¿quién más se les ocurre? Graciela Iturbide. Afortunadamente Graciela Iturbide, que ya le estamos juntando. Mónica Mayer cuenta. Pues Es sí, artista, ¿no? sí, exactamente. Bien. Y Estaba Anaís Nin o... Bueno, no me acuerdo si se llamaba. sí, Sí, ¿no? sí, ya estamos, ustedes están en otro nivel. Casi siempre se queda en 4. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Y entonces yo entro a la maestría en investigaciones
y digo, a ver, pues ¿por qué quedó fuera, no? Pero casi de inmediato que me meto a investigar, me doy cuenta de algo que nos trae a este asunto, que es justamente desde una visión más amplia del género, que yo empiezo pensando y digo, bueno, ¿por qué razón las mujeres son dejadas fuera de la historia de las artes visuales? Pues es una discriminación de género, ¿no? Que implica muchas cosas, roles, pues poder, política, muchas circunstancias, pero definitivamente es una discriminación de género. Y de inmediato me pongo a pensar, oye, pues por discriminación de género, no solo las mujeres han quedado fuera de la historia de las artes visuales, hay muchas otras realidades que por sesgo de género o por discriminación de género quedan fuera. No sé si ahí queda como bien claro, ¿no? O sea, pero aunque ahorita suene súper lógico, para mí fue como, momento, o sea, en primera no puedo decir que nunca se haya historiado a las mujeres, porque sí hay gente que lo ha hecho, solo que en cantidades inmensamente distinto. Y afortunadamente los feminismos han hecho que muchas más mujeres sean conocidas, ¿no? Vale, entonces ya cada vez más estamos documentando mujeres. Pero hay todas las otras realidades que tienen que ver con el género, que no son binarios, que no son hombre, que no son mujer, o que no se quieren identificar o enlistar, o que, por ejemplo, ¿no? Tenemos como muchas veces este sesgo de que pues a los hombres, así en general, se les documenta más. Momento, o sea, por ejemplo, bueno, hay muchos artistas que por su orientación sexual fueron dejados fuera porque no era cómodo para la moral académica, política, institucional. Entonces ahí también hay un sesgo de género, aun cuando no se trata de mujeres. Entonces empiezo a plantear esta inquietud de que vamos a hablar de discriminación de género, de sesgo de género, pero no solamente estamos hablando de mujeres, porque no es sinónimo esta circunstancia, ¿no? Entonces me doy cuenta con que muchos de los esfuerzos que se están haciendo ahorita por documentar más hacia otros géneros básicamente se enfocan en las mujeres. O sea, y qué bueno, es necesario, pero necesitamos ampliarlo todavía más, porque si no estaríamos replicando esta misma estrategia. Ya se documentaron muchos hombres, ahora vamos a documentar mujeres. Y entonces otra vez estamos dejando fuera un montón de gente ahí, ¿no? Entonces ahí empiezo con esto, me doy cuenta que no, o sea, actualmente no me siento del todo como dentro de esta tendencia de estudio de género, porque todavía estamos mayoritariamente ligados al binarismo y a, bueno, yo que les digo, no, o sea, ustedes lo viven todo el tiempo, aquí en Diversa es algo que todo el tiempo se está hablando, se está estudiando, se está... Y yo lo que digo es, desde mi perspectiva es, si yo voy a meterme a la historia de las artes visuales, yo lo quiero hacer pensando en otras realidades de género, independientemente de cuáles se documentó y cuáles no, yo quiero pensar en otras posibilidades, ¿no? Y bueno, hago una encuesta. Bueno, primero quiero hacerles una pregunta, y es como ¿por qué estamos hablando de género, no? Y antes de continuar, yo quisiera preguntarles, cuando pensamos en la palabra documentar, ¿qué nos viene a la mente? O sea, ¿qué es documentar? Dar registro de que algo sucedió. Es un registro de algo sucedido, perfecto. ¿Qué más? También es como un sistema para presentar ese registro, ¿no? Ok, entonces ya se registró y muchas veces eso involucra presentarlo, ¿no? Muy bien, perfecto, eso tiene que ver. ¿Y qué más? O cuando pensamos en alguien que hace documentación o documental, ¿qué tipo de productos nos imaginamos? Tú me dices de la novela gráfica, ¿no? Es algo muy interesante porque quieres documentar a partir de la novela gráfica. ¿Y has visto, leído, consultado novela gráfica documental? Sí. Es cada vez creciente, ¿no? O sea, cada vez más grande la cantidad de gente que lo está haciendo. Bien, ¿qué más les viene a la mente cuando pensamos en eso? ¿Qué otro tipo de documentos o de archivos o de productos nos imaginamos? Es que yo siento que la documentación a lo largo del tiempo, más hablando de antaño, ¿no? Se ha usado como para fines burocráticos, entre paréntesis. Sí. Porque lo que más se me vienen a la mente son como registros de leyes o de... Sí, ¿no? Como esto del código de Hammurabi, que era básicamente una tabla donde venían pues, las leyes de que ojo por ojo y diente por diente, Ajá, ¿no? ajá. Así que yo siento que siempre han como... La documentación surgió al inicio como con un fin de registrar o de fines políticos, ¿no? Sí, Quiero como encasillar, burocráticos, como algo así, ¿no? burocráticos. Y ya con el tiempo se empezó a utilizar más en el ámbito artístico para Sí. no darle un fin
meramente de trámite o de que algo sucedió, sino de Sí. buscar algo más. Eso es importante mencionarlo porque, bueno, por ejemplo, hace tiempo para sacar un artículo académico, preguntaba yo a varias personas, entre ellos a Argel Camacho, que por aquí ha estado con ustedes varias veces, y él decía que, porque yo, la pregunta con la que yo empecé es, ¿a quién estamos ignorando desde la academia y desde las instituciones? ¿A quién no estamos documentando? Y él decía, no, pues es que el Estado sí documenta lo que tú estás diciendo, pero se documenta a sí mismo. O sea, cosas que le conviene que quede registro de que está haciendo, ¿no? Y ahí está. Y muchas veces esa documentación ni siquiera es fiel, ¿no? O sea, está modificada y va hacia sus intereses políticos. Dice, más bien, si algo tuviera que documentar es como como repensarse, como pensar, como autocriticarse, ¿no? Está bien difícil, pero bueno, definitivamente tendría que estar sucediendo, ¿no? Bueno, entonces sí, nace de ahí. Y aquí se liga con otra cosa que es algo que yo no conocía y que hace pocos años empecé a tener contacto con él, es que la historia en general, como sabemos, empieza documentando a los poderosos, a los políticos, así, a los hombres mayoritariamente y a las mujeres como muy poco, casi que con fines reproductivos. Y pues qué se diga de la comunidad LGBT o disidencias, no, pues mejor no mencionarlas, ¿no? Quedan fuera. Y si se van a mencionar, se mencionan como con otros fines morales, como para punitivistas, ¿no? Igual se menciona con morbo o Sí. como castigo. Así es cierto, está esta cosa como de esto no, pero también esta cosa de vamos a reírnos de esto o a sacar esta como chisme, ¿no? Dan como una suerte de excepcionalidad, es como estos personajes que sí logran como trascender el velo de la historia, pero siempre es como de, era gay, o era lesbiana, o era trans, pero era increíble, Ajá, pero, el pero, ¿no? pero, Porque ajá. se tiene que justificar, ¿no? Ajá. O sea, sí, está mal, pero como Pero- era muy buen artista, entonces Sí, ya sí, sí. se lo vamos a perdonar, ¿cierto? Justo. Entonces, hay en la corriente de la historia general un momento en el que nace la historia social, que es quien dice, a ver, momento, hay muchas otras realidades que no se están documentando. En parte, por ejemplo, qué está pasando dentro de una cocina, o cuáles son los artículos que se venden en un lugar, o sea, cosas que no se le había prestado atención y que en realidad nos hacen saber mucho más de la historia real que solamente hablar de gente que está en el poder y que supuestamente ellos lograron todo por su cuenta, ¿no? Entonces en esta rama como que se diversifica la historia, afortunadamente empieza esta cosa de la historia social de empezar a ver hacia otros lugares y empezamos justamente a ver a otras realidades y otras personas, ¿no? Vale, entonces sí, pero se empieza documentando desde la institución y ya. Bueno, cuando pensamos en documentar, ¿se les viene a la mente audios? Sí. Sí, ¿Ok? como testimonios muy auténticos, ¿no? Creo Ya. que desde el cine siempre se trata de decir, como esto no es ficción, entonces tiene que ser lo más crudo posible. Claro, ¿no? en el cine sabemos que algo es muy real porque estamos escuchando la voz de alguien que lo está diciendo así como en primera persona, ¿no? Ok, entonces está en audio, está en cine, está en novela gráfica, hay fotodocumental, hay podcast documental, cada vez hay muchas más versiones, ¿no? Y eso pues está muy chido. Bueno, Como la forma más primitiva que existe que tenemos de la documentación, pues es el dibujo, ¿no? El grabado, por esto sí. de las piedras rupestres. Sí. Pues básicamente eran los cavernícolas documentando cómo era su día a día, ¿no? De, Sí. Pues me chingué a 7 mamuts. Y los Diabetes, ahora. Diabetes. Va. Entonces ahí era una mezcla entre lo que sucedía y el pensamiento mágico, porque luego metían otras cosas también, ¿no? Que también es una manera que nos quedó documentada ese proceso de pensamiento mágico, que creían que, por ejemplo, si cazabas un mamut allá, probablemente caería muerto en la vida real, pero ahí quedó justamente ese documento de eso que podía, de cómo estaba sucediendo en su mente esos procesos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo he estado como planteando una cuestión desde la academia que habla de la democratización de la documentación por dos cosas. Me doy cuenta que no es nuevo, pues, pero trato de nombrarlo, de que ni todas las personas son documentadas, o sea, se le da más importancia a unas que a otras, como si unas fueran más pertinentes de ser parte de la historia en un futuro, pero también por otra parte no todo el mundo siente el derecho de documentar. Entonces, si no soy
Si no hago cine y no soy documentalista, pues ¿cómo lo voy a hacer? Si no soy historiador, ¿cómo voy a hacer una parte de un documento histórico? Entonces hay dos cosas que me parece pertinente, como empezar a pensar de otra manera y decir, todo mundo merece ser documentado, como todo mundo puede documentar a otros, ¿no? Ahora, bueno, ahí el contexto muy rápido es esto que les contaba. Empiezo la investigación pasada, habla de esto. Hay una tesis que se llama Historias negadas, documentación de trayectorias de artistas visuales olvidadas por el sesgo de género en Aguascalientes. Y dentro del estudio, y aquí voy a tratar de ser como muy rápido en los datos, pero me parecen interesantes, me encuentro algunos datos primero, como les dije, hablando de mujeres, pero luego ya nos abrimos hacia un espectro más grande, ¿no? Hay un informe en España, es solamente un ejemplo que podemos aplicar a muchos otros lugares. Dice, exposiciones individuales organizadas por el Centro Nacional de Exposiciones entre 1983 y el 89. En primera, aquí hay un registro de que solamente se está registrando hombre y mujer. Eso ya es mucha información, ¿no? Luego, solo es hombre y mujer. En este momento de las exposiciones individuales eran 17 de los hombres, 0 de mujeres. Eso, así como estadística, ya también dice un montón, ¿no? En primera, ¿quién no se está nombrando? Y en segunda, ¿cuál es la incidencia? Luego, de alumnos graduados en Bellas Artes del primer y segundo ciclo, del 2003 al 2004 hay un cambio. Ahora, de licenciados en Bellas Artes son 593 hombres y 1041 mujeres, y aquí hay otro registro importante, 48, que no sabemos cómo se registraron. Muchas veces no se da, como ustedes saben, la opción, ¿no? O sea, pero por lo menos aquí hubo un número que da a otro margen. Vale, vamos avanzando. Pero aquí hay un asunto interesante. En esta parte, o sea, fíjense bien, de los que se graduaron en esta temporalidad, ¿qué les gusta? La mitad son hombres, bueno, más bien, no. Una tercera parte son hombres y 2/3 partes son mujeres, y una cantidad chiquitita de gente que no registró cómo nomenclarlo, ¿no? Bueno, ahora, de los artistas que exponen en esta galería que se llama Juana Aispuru, son 81% hombres, 18%, casi 19% mujeres. Hay una gran diferencia porque ¿cuántas se graduaron? Se graduaron 2/3 partes y están exponiendo, ni siquiera es una tercera parte, y aquí desaparece la otra nomenclatura, ¿sí? O sea, esa ya no estuvo. En el otro hay un número un poquito mejor, 70-30, pero seguimos sin el otro registro, seguimos en un registro completamente binario, ¿verdad? Bueno, yo abro una encuesta a algunos, un formulario a algunos egresados de la licenciatura en Artes Visuales específicamente, y les hago varias preguntas, por las cuales llego a los 3 artistas que yo estuve documentando, y estas estadísticas me parecen interesantes. Les pregunté primero, ¿cuántas mujeres artistas visuales recuerdan que aparecían en los programas de estudio que les presentaban en la licenciatura? De este porcentaje, el 34% decían que de 3 a 5 mujeres en toda la carrera. O sea, de todos los hombres que vimos, ese porcentaje era de mujeres. Otros dicen que 2, otros que es de 5 a 10, así, me parece demasiado, pero bueno, esa es la impresión, ¿no? Ahora les pregunto, ¿cuántos artistas visuales LGBT recuerdas que se mencionaban en los programas de estudio que te presentaban? El 63.6% dicen ninguno, ¿sí? Luego 1 dice el 9%. Aquí hay algo importante que también sabemos bien que muchas veces era mejor ocultar esa información para no ser dejado fuera, ¿no? Entonces ahí hay algo que desconocemos, pero desde su conocimiento esta era la representación que había en los programas. Ahora, ¿les pareció equitativa? Y aquí estos números me llaman mucho la atención, que si les pareció equitativa toda esta distribución, y al 50% me dicen que no les pareció. Yo pensaría ahí como que hubiera un 90% que les parecía no equitativa, ¿no? Pero hay un 34.1% que le dice que no le parece relevante. Aquí podemos matizar y decir, bueno, ahí quién puede decir a mí no me importa el género, yo fui a ver artistas y punto, pero la realidad es que hay otros valores políticos, otras luchas políticas que están sucediendo a partir de eso, ¿no? Y bueno, otros dicen que no les parece equitativa y así. Ahora vamos a pensar,
¿Te parece que sabes cómo realizar una documentación formal de tu obra? Y estamos hablando de graduados de artes visuales. El 52% dicen que parcialmente. El 27% dice que sí y el 20% dice que no. Entonces, aún personas que han salido en estas generaciones, que tienen acceso a la tecnología, que tienen lenguaje visual, que llevamos materias de cine, de investigación, parcialmente o no. O sea, solamente el 27 dice que sí, ¿vale? Ahora, ¿has realizado una documentación formal de tu trayectoria? El 60%, casi el 60% dice que no. Entonces, a lo mejor sabemos parcialmente o no, o sí, pero no la hemos hecho, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿han hecho una documentación de sus trayectorias, de lo que han venido haciendo? ¿Sí? Ahí van. ¿Todavía no? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Cada vez lo hacemos más, afortunadamente, pero todavía nos falta un montón. ¿Te parece que se registran más las trayectorias de hombres que de otros géneros? La mitad dijo que casi siempre y el 36.4% dijo que sí. Al 11.4%, interesantísimo, dice que no se registran más a los hombres que a las mujeres. Interesante, ¿no? Bueno, aquí yo hago una pausa para hablar. ¿Por qué estamos llevando esto de la documentación al género? O sea, yo me doy cuenta, y se los traigo como chisme, que dentro de la academia, por lo menos la academia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y cercanos y personas con las que comunican, sigue habiendo un ambiente muy binario. O sea, es hombres y mujeres. Entonces, como a los hombres ya se les documentó un montón, ahora a las mujeres y listo. Ahí acaba la discusión. La mayor parte del tiempo, hablar de género termina ahí. Eso es, bueno, creo que actualmente es bastante crítico porque dentro, por lo menos de la academia, que es como el hábitat donde actualmente habito más, hay muchísima información que nos habla de más, ¿no? O sea, de que afortunadamente hubo un chorro de esfuerzos en los feminismos para llegar a donde estamos y que yo pueda estar aquí y haya trabajado, investigado, tenga un empleo, esté hablando en público, no sé, vista como vista, así, ¿no? Claro que hay, pero me parece que es necesario y súper urgente que estemos hablando más de otras realidades de género, de otras posibilidades, independientemente de quedarnos en dos, ¿no? Y o sea, el chisme que les traigo es que no hay mucho de eso en la academia. O sea, no se está hablando más allá del binarismo. Yo he estado como buscando dentro de lo que yo busco como parte del estado del arte, del estado de la cuestión, pues sí, de que se ha escrito. Y hay algunos registros que sí dicen, bueno, incluso John Scott habla en algún momento y dice, pues actualmente es difícil hablar de esto porque está cambiando. Eso ya es una gran ventaja, ¿no? O sea, decir es difícil y está cambiando ya es mucho, ¿no? Y luego dice, bueno, porque hay géneros como los homosexuales, las lesbianas, así. Ya se está empezando a hablar de alguna manera, desde algún lugar, al acercamiento de que hay más realidades. O sea, yo me quiero quedar con eso, ¿no? O sea, ya hay otras maneras de verlo o de intentar acercarnos, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, a Judith Butler, que viene de los feminismos, se retira de los feminismos y empieza con la teoría queer, y vemos el desarrollo de la teoría queer con C, y ya, o sea, no podemos decir que no se está haciendo, cada vez se está haciendo más, pero es necesario mucho más. Ahora, lo que yo digo ahorita es, todavía la documentación sigue estando en manos de muy pocas personas, y esas pocas personas seguimos haciéndolo desde sesgos muy específicos. Y entonces para mí la respuesta fue, bueno, pues entonces hay que meternos en la historiografía, o sea, como meternos literalmente como quien se mete sin permiso a una casa, pues. O sea, hay que intrometernos a la historiografía, a la literatura, al cine y a la foto documental y al archivo, independientemente de que tengamos las credenciales que para algunos les parece que sean necesarias para estar ahí, ¿no? Esa es como la cosa, cuando hablo justamente del derecho a documentar y el derecho a ser documentado. La propuesta que yo tendría en este caso y que he estado insistiendo mucho es, si más personas se involucran en hacer labor documental, vamos a hacerlo desde más sesgos. O sea, todos estamos sesgados. Entonces ahora lo vamos a hacer desde más sesgos y eso hace una información más completa, una realidad un poco más completa, no completamente real, no terminada, pero si yo desde mi sesgo y tú desde tu sesgo y como simplemente en colores y en formas y en nuestro cabello nos vemos tan diferentes, pues así lo mismo es nuestros intereses, ¿no? Entonces, si nosotros 5
estuviéramos documentando cada quien desde donde nos dé la gana, a mí a lo mejor no me va a parecer importante o necesario para mí lo que Ulises quiera documentar, pero para él sí, y entonces ahí ya se está complementando la historia, ¿no? Entonces, eso simplemente, hacerlo desde otros sesgos y desde otras perspectivas. Una propuesta que yo tenía acá era un manual que desarrollé, bueno, es este que se ve aquí, que tienen, ahorita les digo dónde lo pueden accesar, y mi propuesta junto a asesores que hacen cine documental y tomando manuales de cine documental, tratando de sintetizarlos a una infografía, llegó a este producto que es una guía re fácil para hacer un documental. Entonces, básicamente te dice qué es un documental en esta parte azulita, así muy rápidamente de qué se trata, qué se necesita. Yo lo traté de llevar como a lo mínimo, que no todo el mundo tiene acceso a eso, pero bueno, muchas más personas tienen acceso a eso que a una cámara profesional, por ejemplo. Entonces yo propongo que con un celular, con un tripié de 200 pesos, con una luz y un sonido que en Miniso cuesta 130, podemos ya armar un set para documentar, ¿no? Luego, en las fases lo estructuro en 3, que es la preproducción, la producción y la postproducción, y viene, o sea, esta es la síntesis de varios manuales de cine documental, como para hacerlo paso por paso. Y entonces te dice qué hacer antes, ¿no? O sea, qué vamos a hacer de investigación, ¿no? Pues ¿cuántos son? O sea, en un pasito, en un párrafo chiquito te dice como qué tener en cuenta en la investigación, luego qué hacer para el guión, cómo hacer una escaleta, los cuidados éticos, el equipo de trabajo y el scouting, ¿no? Luego ya nos pasamos a la fase de producción y te dice más o menos cómo poder montar un lugar para documentar algo que alguien quiere decir. Y la postproducción y te da ideas de programas de uso libre que puedes utilizar, cómo ajustar un guión, cómo editarlo y así, ¿no? Vienen ideas para la difusión, ahí menciona YouTube, Instagram y Internet Archive, que es como un lugar donde ya ha funcionado por una buena cantidad de tiempo, que hay archivos ahí de uso libre. Y bueno, también como una idea de poder ingresar a Wikipedia para llevar allá también otro tipo, o sea, aparte de lo que hicimos, ¿no? Y bueno, aquí está donde buscar más información, que es más o menos de dónde salió toda esta información. Y ya como apéndice o como ayuda extra viene una propuesta de guión, una propuesta de escaleta, un formato de motivos de autorización, que son como los cuidados éticos o morales para cuando entrevistas. Aquí viene el nombre de la persona y dice justamente que te voy a entrevistar, tú firmas, pero también si al final de la entrevista quieres que yo omita algo, me dices qué parte, yo lo escribo y me comprometo a no ponerlo, ¿no? Que son cuidados éticos. Luego de las tareas del equipo de trabajo, aquí no se alcanza a notar, pero bueno, viene guión, dirección, producción, iluminación, sonido, imagen, edición. Y en todos les edité que fuera la misma carita, como pensando que incluso si no tenemos más equipo, una sola persona puede hacer todas las labores, ¿no? Que idealmente sería trabajar con más personas, pero a veces no hay la forma, ¿no? Y por último viene un poquito como de información técnica de cuáles son los tipos de planos y ángulos de grabación y bueno, la acotación de dónde viene esto, ¿no? Esto lo pueden encontrar en Internet Archive. Creo que aparece así como manual re fácil para la documentación, pero recuerdo que di una charla y no venía exactamente así, ahorita se los corroboro. Si no, pues ponen mi nombre completo y ahí sale mi tesis y sale que están subidas hace no mucho tiempo. Y bueno, aquí para hacer un cierre de esta primera parte y enfocarnos un poco más a las posibilidades de hacia dónde podemos hacer nuestra labor, yo les decía que pregunté a algunas personas a quienes estamos ignorando. O sea, tenía esta pregunta me parece que es muy evidente que no todo el mundo está siendo documentado, y les preguntaba a quienes creen que estamos ignorando. Les pregunto a ustedes. Así de primera mano y así, como dicen, abuelo de pájaro, creo que así se dice, capaz que lo usan de más. ¿A quiénes creen que todavía estamos ignorando? O sea, ¿qué personas, qué realidades creen que todavía no nos hemos puesto a documentar? ¿A quiénes se les ocurre? Discas. Las personas discapacitadas. Personas discapacitadas, muy bien. ¿Qué más se les ocurre? Yo siento que sí se ha documentado, inclusive en nivel
a un nivel redes sociales, pero siento que muchas veces se sensacionaliza en la de Cierto. las personas en situación de calle. Ya. O sea, las historias de las personas que están en situación de calle. Creo que va a aplicar para muchas cosas que se digan, ¿no? O sea, se ha documentado personas con discapacidades, pero desde este sesgo sensacionalista, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos ya se habló de ellos de una forma que no creo que sea la mejor. Ahí andan, pero entonces hay mucho que hacer porque hay que tratar de verlos desde otro lugar, ¿no? Más bien, bueno, yo como desde mi formación como fotógrafo, yo opino que a partir del siglo XVIII, pues ya de que se empezó a democratizar más el proceso fotográfico y de registro fotográfico, me atrevería a decir, no todos, porque tampoco lo puedo afirmar, pero sí yo creo que todas las personas, o la gran mayoría de las personas que han existido en el planeta a partir del siglo XVIII para acá, o más que nada desde que la fotografía se empezó a manufacturar y se empezó a hacer algo que estuvo al alcance de todas las personas, no Ujú. solo de un rico que podía pararse 3 horas para que se hiciera la exposición. Ajá. Yo creo que todas las personas han sido documentadas, como lo hablábamos anteriormente, ya sea para un fin burocrático o desde un fin artístico, ¿no? Pero a mí me viene mucho a la mente de, inclusive en la revolución, ¿no? Veíamos las fotos de estos revolucionarios con sus bigotes y sus 3 mujeres Ajá. y sus burros, ¿no? O sea, con lo que ellos se sintieran Ajá. reconocidos. Y yo pienso que a partir de que sucede este hecho histórico, de que se empezó a democratizar o se empezó a tener un medio más fácil para La fotografía. para la fotografía, se empezó a documentar, o gran parte de las personas pudieron ser documentadas, mas no todas fueron difundidas. Yo Claro. creo que esa es una gran diferencia. O sea, yo ahorita, a día de hoy, no digo que no haya personas de las cuales ni siquiera se tenga un registro escrito, Ajá. pero sí, por lo menos en la vida de la sociedad urbana, ya todos estamos documentados, ya sea por nuestras mamás en fotos Instax Que o podíamos que tener. podríamos tener, sí, o sea, o hasta estamos ahí en la sala de nuestra casa, ¿no? Con un marco de Jesús besándonos. O sea, sí estamos documentados, mas no somos virales, ¿no? Ujú. Y yo siento que para Claro. acá sí. Creo que ahí pisa varios terrenos muy interesantes. Fíjense que, o sea, he tenido y me siento muy agradecida, y ahorita doy el comercial debido, pero he tenido la oportunidad de ser invitada a distintos lugares con personas que tienen perfiles muy diferentes a hablar justamente de este asunto, y siempre va hacia lugares distintos, o sea, y eso me parece increíble. Y esta parte de pensar no nada más en quiénes no han sido documentados, sino de quiénes sí, pero de qué forma, ¿no? Entonces, sí hay, por ejemplo, ahorita que lo decías, o bueno, entre todo lo que han dicho, pues están estas películas de freaks, donde era como un morbo, por ahí también hablamos del morbo, de hablar de personas con discapacidades, entonces sí están documentadas, pero ¿de qué manera están siendo documentadas, no? O sea, quién sabe si la palabra documentar sea como la más académica, pero de que están siendo registradas, de alguna manera están siendo registradas, pero me imagino que les gustaría ser registrados de otra manera, ¿no? Esas personas, las personas en situación de calle, por ejemplo, lo mismo. O sea, están registradas hasta cierto punto. Minerva Cuevas tiene una obra donde dice que para el censo las personas de calle no existen. O sea, no valen, porque ¿en qué momento las están censando? Porque pues censan casas. Entonces toda esa gente no existe para el INEGI, ¿no? O sea, ya en términos más específicos, claro que existe, pero no hay este esfuerzo, o sea, no hay un registro un poco más real o acercado o justo de estas personas, o de cómo viven o piensan, ¿no? O sea, porque también está el sesgo de decir, todas estas personas no saben leer, están enfermos de la cabeza, están así un montón de cosas, y cuando ya te acercas a esas personas como personas, te das cuenta que saben, o sea, muchas de ellas saben mucho más que lo que uno pudiera saber, a lo mejor hasta por eso decidieron ya olvidarse de la vida común, ¿no? Hay un montón de maneras de ver lo que medio se ha registrado, incluso en perdón, Sofía, en el registro familiar hay de lo mismo sesgos, y ahí pasa que a cierto hijo se le documenta más y a otro menos hasta que el último pues ya nada, ¿no? Ahí te juntamos en la foto de los demás en una ocasión y listo, ¿no? Y Sofía, ¿ibas a decir algo? Luego, bueno, se me viene a la mente que igual las personas
Más bien las infancias en situación de calle. Creo que no tenemos Claro, hay mucho documentadas. que ver ahí. O sea, creo que en donde más he visto son fotos, igual, pero de personas igual con fotógrafos. Ajá. Pero pues siento que luego no va más allá, o de videos de que en Insta o Ajá. Y que muchas son igual desde el morbo, desde el sensacionalismo, ¿verdad? Entonces aquí estamos llegando a algo que es muy importante, me parece, o muy vital, porque ya no nada más es pensar a quién no, sino desde dónde y qué es lo que se dice de esas personas. Entonces, si yo voy y trato de documentar a estos niños, lo voy a hacer desde mi sesgo y desde mi morbo pero bueno, va a haber un registro. Pero si los 5 vamos, va a haber 5 sesgos, 5 visiones que igual y entre los 5 armamos medio uno, ¿no? Entonces por eso me parece tan importante hacer registro desde más perspectivas y desde más intereses. Ahorita que dices esto, me viene a la mente lo que estoy haciendo actualmente en la investigación de ahorita es que me estoy enfocando. Bueno, no les acabé de comentar, perdónenme mis saltos en el tiempo. Ya después de esta encuesta, digamos, de este formulario, les pregunto que si me pueden dar nombres específicos de artistas mujeres o de las disidencias sexogenéricas que no hayan sido documentados y que pertenezcan a otras generaciones, no necesariamente a las nuestras. Y gracias a esa pregunta llego a 3 artistas, que es Elba Garma, Lidia Castañeda, y Oscar Rangel. Que desde la perspectiva de estas personas fueron ignoradas desde un sesgo de género, ¿no? Entonces hago un documental con estas 3 personas que está por editarse en la Universidad Autónoma. Ya hay un primer corte de 15 minutos en YouTube por si lo quieren ver, se llama Historias Negadas. Y bueno, ahí hay un poquito, y de 2 de ellos no se había dicho nada, y de una de ellas más o menos, pero es como muy perdida la información. Entonces ahí hay varias horas de entrevista con los 3 que están por salir a la luz ya de una manera más estructurada, y es ahí como desde este sesgo y desde esta perspectiva un registro, ¿no? Pero entonces ahora yo me enfoco haciendo los estudios que estoy haciendo ahorita de doctorado, que es también en investigación, y lo estoy enfocando específicamente a Oscar Rangel, que es una persona que llegué a él por esta cuestión de las disidencias sexogenéricas. Y cuando yo lo entrevisto, lo que me doy cuenta y lo que más me llama la atención es que tiene una obra vastísima, o sea, tiene muchísimas, cientos de pinturas, es también arquitecto, tiene mucha obra, su obra es muy interesante, le han dicho que hace romanticismo sucio, sí, romanticismo sucio, o sea, nada más les cuento así como spoiler para que lo busquen, en ese pequeño corte que hay y después estén al pendiente de lo que saquemos de él. Hace 30 años se expone en Aguascalientes, obra que tiene desnudos, tiene así como un montón de gente sin ropa muy divertidamente y unos ambientes así increíbles que me parece que mezclan como si fuera una película surrealista que queremos ver, pero pues no existe, pero ahí está una escena donde es muy interesante el uso del color y el movimiento y las proporciones y el ambiente y lo que se supone que está pasando, que no sabes bien, pero que te intriga. Entonces todo eso sucede a partir de sus pinturas, que son muchas y que son muy interesantes y que tienen un estilo muy definido y que no conocemos en Aguascalientes. O sea, él tiene ahorita más de 70 años y no lo conocemos. O sea, muy poca gente sabe que él anda por acá y menos han visto su obra y nos estamos perdiendo de un montón porque mi teoría es que las instituciones, por ejemplo el ICA en este caso, deja fuera gente que no estudió en su institución o que no se desarrolló dentro de la institución. Entonces lo que pasa fuera de la institución son amateurs y no tienen como importancia porque no están dentro de lo hegemónico, de lo chido, ¿no? Los demás son como gente que está intentando hacerlo, pero no hay una validación. Esa es mi impresión, ¿no? Y desde la academia nos concentramos en unas cuantas personas, entonces por eso hay tantos estudios de Frida Kahlo, de Leonora Carrington, de Diego Rivera, de Rufino Tamayo, así, ¿no? Porque como que agarramos a unos cuantos favoritos y les hacemos una y otra vez. Está bien porque de cada una vamos a ver cosas distintas, pero estamos dejando por un montón de gente, ¿no? De Posada, exacto. ¿Y cuántos más hay acá? Y qué bueno, ¿no? En algún momento no lo conocíamos, pero llega como el punto en el que tal vez a nosotros que estamos con esta inquietud de documentar, podríamos preguntarnos, pues, para diversificar un poquito más, ¿no?
Entonces yo empiezo a pensar, o sea, sigo con esta idea de la democratización de la documentación y digo, bueno, es que lo que es necesario para que más personas documenten es darnos cuenta o recordar que hay formas muy sencillas o más sencillas de documentar. Y ahorita me acordé con lo que decía Sofía, porque no sé si a ustedes les suena el nombre de Cristina Pacheco. ¿No les suena? ¿No? ¿Más o menos? Así como que algo han escuchado. Sí, Bueno, sí, Cristina Pacheco. Cristina Pacheco muere hace unos 3 años y creo que duró, ay, voy a exagerar, no sé, 30 años no es exageración, pero creo que más, con un programa en televisión que se llamaba Aquí nos tocó vivir, y que una de las cosas que hacía muy diferente a los demás era que iba y entrevistaba gente en la calle. O sea, alguien que estaba en el agropecuario, alguien que estaba en la parada del camión, alguien así. Y en una de esas entrevistas que se ha estado haciendo muy famosa porque resurgió ese niño a quien le preguntó, se acerca un niño pequeño, no sé, yo pienso que unos 9, 10 años, en Ciudad de México, y le pregunta, oye, ¿cómo te llamas? Aquí la magia de Cristina Pacheco es que era una excelente entrevistadora y que escuchaba, ¿no? Entonces, le pregunta que cómo se llama, que de dónde viene, que no sé qué, y dentro de la entrevista que le hace, le pregunta al niño como que qué quisiera hacer, y el niño dice, pues a mí yo quisiera tener un campo de flores y poder venderlas, porque hasta el niño de esa edad habla de ganancias, ¿no? No, tanto cuesta y no sé cuánto, ¿no? Pues ahorita salió otra vez, o sea, ese video se puso de moda, ajá, nuevamente, porque ese niño ahora es un señor que tiene su campo de flores, ¿no? ¿Qué me hizo a mí pensar? Que muchas veces hace falta acercarse a preguntar, porque creo que las preguntas estimulan otras cosas. No sé si les ha pasado que muchas veces les hacen una pregunta que dices, la chingada, eso yo nunca me lo había preguntado, y es algo como muy esencial que me pudiera dar mucha luz, pero yo no había estado expuesta a esta pregunta, ¿no? Entonces ahí hasta el hecho de preguntar es algo que me parece importante, y yo no estoy diciendo que ese niño tenga su campo de flores gracias a que Cristina Pacheco le preguntó, pero sí estoy segura que sí pasa. O sea, tal vez ese no es el caso, pero muchas veces a partir de que alguien preste atención en algo e indague, como lo hacía Sócrates en la mayéutica, y a partir de preguntas llegar a otras cosas, creo que ahí puede haber mucho, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar y digo, creo que es momento de podernos hacer o darnos cuenta como agarrar bien fuerte el hecho de que desde la novela gráfica, desde la fotografía, desde la ilustración, desde cualquier registro fotográfico de actividades, desde el teatro, hay muchas herramientas para documentar. Y aledaño, paralelo a lo que estamos haciendo, esa labor sería interesante si crece cada vez más, ¿no? Y ahí ya como en términos prácticos, me he topado como con algunas realidades en la investigación teórica, y me doy cuenta, por ejemplo, que una de las cosas importantes que habría que cuidar es cómo nomenclamos lo que hacemos. O sea, qué nombre le ponemos, y eso lo han visto cuando trabajan en archivo, porque muchas veces si en el título o en el encabezado nos pusimos bien poéticos y le pusimos algo bien hermoso, pero no nos dice nada. O sea, yo he estado buscando biografías de artistas visuales en México y pues no llego porque no le pusimos en el título que es una biografía de un artista visual o algo así, y creo que sí es importante, o de la historia del arte, así, ¿no? Ahora, los títulos son súper largos, o sea, pueden ser tan largos como te dé la gana, entonces podemos ponerle la nomenclatura que nos haga que otras personas cuando busquen esa información puedan llegar a ella. Es como una cosa con la que nos topamos cuando nos enfrentamos al archivo, ¿no? Entonces van a documentar lo que hicieron, pues el título de la novela gráfica, así, tratar de ponerle títulos que ayuden a que otras personas lleguen a eso, ¿no? En los estudios académicos o científicos vienen esta parte que viene como palabras clave, pero eso no siempre está en otras partes, ¿no? Entonces, o podemos hacerlo, o sea, usarlo más para que ahí esté como ese motor de búsqueda, o simplemente involucrarlo ahí dentro de los títulos, y como siento yo que también el no menospreciar plataformas. Ahorita usamos YouTube, quién sabe cuánto nos vaya a durar YouTube, quién sabe qué va a pasar. De un día para otro, yo no sé de esto, pero supongo que puede desaparecer y ya, ¿no? Y llevarse todo lo que tiene. No sé si eso pueda suceder, pero me parece que es una posibilidad, ¿no? Entonces, si ya subimos algo a YouTube, ¿dónde más lo vamos a tener?
Y algo que, por ejemplo, que me llama la atención es que en los archivos, por lo menos en el archivo municipal, estatal y del ICA de Aguascalientes, están abiertos a recibir documentos. O sea, ya en algún momento ojalá que dijeran, ay, ya han venido a traernos un montón de carpetas de artistas, ahora vamos a tener que sacar una sección para juntarlos, pues bueno, fueran que así. Y está en nuestra mano hacer algo así, ¿no? Bueno, aquí nada más para que escuchen otras personas de manera muy rápida. No sé si me quedé, no les pregunté a todos, ¿verdad? Acerca de a quién estamos olvidando o algo así, ¿no? Bueno, por aquí gente muy cercana a mí me dice gente sin hogar, huérfanos que son expulsados de los orfanatos cuando llegan a cierta edad, personas de tercera edad que son abandonados por sus familias en asilos. Aquí no sé si conozcan a esta persona, la verdad me la pasó. Bueno, aquí Ali decía que la banda indígena de la región, o sea, quien habita aquí con nosotros. Argel decía, bueno, que lo ideal sería que se dé acceso y escolarización a personas. Aquí esto me pareció muy interesante porque él ya habla de la autodocumentación, o sea, que más personas tengan acceso a autodocumentarse, o sea, que tengan los medios para hacerlo, y eso va más allá todavía, ¿no? A través de no modelos únicos, que es lo que estamos hablando, o sea, más archivos. Por aquí en una charla me decía una persona, cuando yo me he tratado de hacer una historia del rock en Aguascalientes, los archivos vienen de Facebook, o sea, pero cuando lo subimos a Facebook de un festival y de un toquín, no lo subimos pensando que era un registro, una documentación, pero lo es. Entonces, aquí creo que es importante ponerle por lo menos, y podemos regresarnos en el tiempo a cambiar el título, los nombres para que puedan ser encontrados los registros que nosotros creamos y que se va haciendo a partir de la comunidad. Entonces, no hay modelos únicos o no pensar en estos modelos únicos. La documentación situada, que es a partir justamente de lo que soy yo y lo que sé y lo que ignoro, pues desde aquí, porque Darian no ignora lo mismo que yo, ella sabe lo que yo no, y así podemos complementar, ¿no? O sea, seguramente sabe un montón de cosas o le interesan cosas que a mí no, y ahí se va como complementando, ¿no? Bueno, dice aquí que el Estado debería documentar sobre factores que fomentan el crimen y la corrupción en la función pública, o sea, documentar sus propios errores, eso sería muy interesante, y que en algún grado, algunas veces, se ha hecho. A veces es gracias a que ciertos partidos en el poder quieren registrar lo que otros hicieron, pero bueno, por lo menos ahí hay una cosa. Maite decía que hacia los procesos de envejecimiento, de la invisibilización del suicidio y los enfoques multifactoriales. Cristian Jaro decía que las personas sin hogar, la locura, la sexualidad, el crimen y lo anormal queda fuera de la academia. Aquí algo importante que él dice, los españoles nos enseñaron a documentar a los aztecas desde lo moral y por eso los trataron de encerrar. Pensemos, la manera en la que nos enseñaron a documentar a otros desde una cosa como sensacionalista, como la antropología está criticada porque hablaba de los otros como seres muy interesantes porque son súper raros y pues y luego viene una crítica desde lo social y decir no, pues simplemente es tratar de indagar quiénes son y listo, no como de este juicio de que son exóticos, ¿no? Bueno, dice él que no se documenta con sentimiento y con deseo. Y aquí otro chisme de la academia es que cada vez más estamos pensando en las emociones. No es normal, no es común, todavía hay gente en la academia que te dice que se escribe desde tercera persona, que no escribes a nivel personal, eso está, o sea, despersonaliza y no te hace ser responsable de lo que estás diciendo. Pero cada vez más se está hablando justamente de cómo los afectos interpelan la manera en la que estudiamos. Eso está chido. Bueno, Antonio Palacios habla de que no nos procuramos por documentar, tomar fotos o ponerlo en redes. Dice, cada quien se va rascando con sus propias uñas, como Diversa o el encuentro de Desperformance. Se necesita banda que además de tomar fotos trabaje en aportar documentación, documentando a otros para que no solo documentando a otros mismos desde nuestra propia visión, sino desde otras. Creo que lo leí mal, pero justamente es súper necesario hacerlo hacia nosotros mismos y también es importante como poder ver a otros, ¿no? Sí. Y Minerva Cuevas, de quien les platicaba hace un momento, me decía que los mayores en los pueblos originarios y sus conocimientos, los movimientos sociales,
que se está haciendo, pero actualmente hay movimientos sociales que están sucediendo y que tal vez no se está llevando el registro sistemático, ¿no? Y medios y archivos. Y ella hablaba de cómo trabajar entre medios y archivos en conjunto, y con esto me gustaría terminar diciendo, creo que todos estos esfuerzos que están sucediendo forman un todo, pero si nosotros estamos como dispuestos a que así sea. O sea, si seguimos haciendo las cosas por separados, la academia por una parte y la institución por otra, o lo institucional o el Estado por otra, lo alternativo por otra, pero simplemente el Estado pues es nuestro, ¿no? O sea, tiene medios que nos pertenecen, tiene recursos que nos pertenecen, y cuando nos dé la gana, si se les antoja, estaría bueno usarlos y meternos ahí, como sacar de ahí también lo que no está siendo parte, o sea, como hacer meternos, así como decía, en una casa donde no nos invitaron, a la historia, a la documentación, al Estado, que lo independiente forme parte también de los registros institucionales, y eso queremos, ¿no? Y hacer esta como red. Habrá quien le guste documentar y habrá quien le guste archivar, y habrá quien le guste la entrevista y el otro la edición, o sea, el uso en conjunto de todos estos, ¿no? O de, yo quiero meterme a Facebook a ver pues noticias que tengan que ver, y ahí me la paso porque soy muy buen stalker, entonces ahí estoy y encuentro un montón de información que otra persona me va a ayudar a sistematizar, ¿no? Eso es como la invitación. Sé que no estoy hablando de algo nuevo, de algo que no, pero sí es como el organizar o el incentivar a hacerlo como un poco mejor. Y les tengo una pregunta, pero creo que querías decir algo. Sí, Perdón. Que... Ay, se me fue la onda. Perdón. Perdona, de que estábamos hablando como de documentar... Del Estado, de meternos al Estado, no ya, sí, salir justo acabo de llegar de un viaje en Ciudad de México y descubrí que una de mis amistades, porque no lo sabía, está trabajando en el IPAL. Y cuando yo llegué y le pregunté, porque yo llegué a preguntarle, porque me invitó a ver una obra de teatro, yo dije, voy a aprovechar. Le dije, ¿cómo llego a estos foros, no? ¿Cómo llego aquí en Ciudad de México a los foros independientes para mover teatro? Ajá. Y me dijo, ¿cuál es la diferencia? O sea, me llamó muchísimo la atención porque me dijo, ¿cuál es la diferencia entre un foro independiente y un foro oficial? Porque aquí, como el Estado nos está dando como muy poco recurso para producir, lo que estamos haciendo es que todo el dinero público se está diversificando a todos los espacios que originalmente se consideraban independientes, y me llamó muchísimo la atención como paralelo a lo que estás diciendo ahorita de retomar esos espacios que es dinero público, ¿no? Sí. Que es nuestro dinero. Ajá. Sí, a lo mejor aquí como hay ciertas injusticias que son estructurales, que Diversa lo ha vivido un montón, de decir, Ajá. mucho lo está haciendo Diversa y el Estado no le reconoce, ¿no? Sí. Eso es algo que sucede un montón en lo independiente, pero, y por eso, o sea, es una pregunta honesta, no estoy tratando de inclinarla, y por eso no vamos a usar sus recursos. Ajá. No sé, o sea, habrá momentos en los que decidamos que sí porque se nos antoja, y otro que hagamos berrinche y no, pero el saber que al final es nuestro, ¿no? Pienso que en algún punto, si nos da la gana, pues usarlo porque es nuestro, ¿no? No sé, les pregunto lo que les quería preguntar. Ya como mi última pregunta para despedirnos es, ¿cuáles creen que sean esos cuidados o esos consejos que podemos tener para que, si nos interesa desde sus lugares, desde la fotografía, desde la ilustración, desde lo que hacemos, porque siempre, o sea, por ejemplo, ahorita puse como ahí una cosa que grabara, ¿no? Que antes yo no hacía, pero pues no sé, al final a veces esas cosas en algún momento de algo sirven, ¿no? Como todo eso, ¿cuáles serían las cosas que les vienen a la mente que sería bueno que tengamos cuidado? El ejemplo que yo les daba es de poner títulos como más específicos, ¿no? Donde diga quiénes están ahí, sí, tratar de poner títulos más útiles. ¿Qué otra cosa les viene a la mente cuando hablamos de estas cosas? Yo creo que también saber identificar algo que tú también mencionabas hace rato, que como que tenemos esta mitología de que lo digital es eterno, pero un día puede no serlo, y yo creo que identificar cuáles son las cosas que a lo mejor consideramos de mayor valor dentro de una documentación o que no se pueden perder de ninguna forma, porque ya son únicas o ya no hay otro registro o lo que sea, tener varios respaldos, tener al menos un respaldo.
Eso está bueno. Ahí voy a hacer nomás un paréntesis rápido. Me decía Caliope Martínez, la doctora archivista, jefa de archivo, y decía, pues es que también estamos pensando en la ecología, todo queremos ya subir a internet. Bueno, entonces yo he estado pensando, por ejemplo, que si subo una entrevista en audio con 5 fotografías, tal vez es más ecológico que subir todo el video. ¿Me explico? O sea, eso es algo que yo me he estado cuestionando, ¿no? O sea, ahí, porque no por eso no voy a subir un audio de una entrevista que yo siento que quisiera que otros pudieran tener acceso, pero a lo mejor recortar lo que no es necesario o lo que no es tan vital, no sé, ahí pensar esas cosas. Sofía. Pues creo que también otra cosa que comentabas antes de saber desde dónde estás documentando y para qué, o sea, con qué fin un poco, ¿no? Y desde dónde viene como esa inquietud de documentar. Y pues también siento que sintetizar, o sea, no necesariamente que un video de 1 hora quede en 15 minutos, pero sí como quitar cosas que se sobreexplican o que son repetitivas. Ya. Y también creo que luego, bueno, no sé, yo hice una pequeña serie documental de la relación de las personas con los objetos que tienen en el hogar. Y como que algo que me hacía una observación, o sea, una amiga, era que como que yo guiaba un poco la Claro. documentación, ¿no? Ya. Como para obtener las respuestas que yo quería. Entonces creo que es una buena observación, que siento que puede ser un error común, que chance hasta que otra persona externa te lo hace. Nos lo hace. Lo puedes. A ver, de esas dos cosas que estás mencionando, ya se me fue la primera, espérame, dame un segundo. Era, ahorita es que nosotros lo dirigimos y la otra era que... ¿De dónde estás? Ah, sí. ¿Para qué? Aquí hay este término que está de moda que se llama conocimiento situado, documentación situada. Esa cosa que se dice situado, lo que está tratando de hacer es, por ejemplo, dentro de la academia o de los estudios científicos sociales, es decir, yo, Francisca, de 38 años, una mujer cis, pansexual, madre, de clase baja, docente de arte que ha vivido siempre en Aguascalientes. Eso es como decir, ¿desde qué sesgo? ¿Desde dónde estoy diciendo las tremendas cosas que estoy juzgando, diciendo, sesgando? Para que cuando alguien pueda revisar eso que yo vi, por lo menos tenga una guía de desde qué ojos fue visto eso, ¿no? Entonces, a lo mejor no lo había pensado como declarar en las documentaciones que hacemos, en los archivos, quién lo documentó y desde dónde lo documentó, ¿verdad? O sea, estoy documentando a esta persona, pero esta persona sucede que es mi pareja, ¿no? Ahí está como a un sesgo más, ¿no? Bueno, o sea, sí, creo que sí es importante, pero también me refería más a lo emocional. Ya, sí. Porque creo que también puede, como si no identificas desde un principio desde dónde estás documentando, también se puede ir como a lo sensacionalista. Sí. Es que aparte también, o sea, yo creo que una pregunta muy interesante es, ¿de verdad todo, o sea, en teoría todo se puede documentar, desde una piedra hasta, bueno, pues los planetas son las mayores piedras que conocemos documentadas, ¿no? Pero de verdad entramos como en otro tema de todo se puede documentar de verdad. En tercer semestre creo que fue, trajeron, no sé si te tocó verla, que del programa del FONCA, creo que era del Fondo Nacional de Creadores, trajeron a Christopher Rogel Blanquet, que es un fotógrafo de Ciudad de México que se dedica a lo documental. Sí, ahí estaba yo también. No sé si recuerdas que él mencionó en una parte de que él decía, yo trabajé o hice un artículo, documenté un artículo sobre la fecundación in vitro, y él decía algo muy cierto, de que esto aquí en México está casi que tipificado como un delito, y no, hasta la madre expresamente nos pidió, no quiero que mi información se revele, o sea, te presto para que lo documentes, o sea, me pongo, pero güey, es que hay personas que no quieren que esto se documente de verdad. Ay, sí.
es más que nada eso. También yo en séptimo semestre con Judith estábamos viendo en proyectos el tema de la documentación, de la foto documental, y ya te la sabes, ¿no? Pues propongan un proyecto de que quieren documentar. Y yo dije, yo voy a documentar a los marihuanos de la Uniartes, ¿no? Pues, ¿qué tiene? O sea, es algo que lo veo todo el tiempo. Autoetnografía. Autoetnografía, además hasta el director sabe que aquí atrás del vagón de la sala de la galería, ahí es un punto para irse a drogar. Y Judith me dijo, va, güey, pero si estás como que consciente de lo que puede repercutir tu documentación, porque, Sí. o sea, tú lo estás Ese pensando punto. de ese punto de, Sí. pues para ti, güey, puede que no pase nada y puede que esas fotos no salgan de aquí de la clase. Y ella decía, ¿de verdad crees que valga la pena documentar esto? Porque le vas a dar en la madre si esto se vuelve un escándalo, se viraliza o cualquier X o Y cosa, o llega a personas que no deben de llegar. No, o sea, sí creo que todo se puede documentar, pero no todo se puede documentar. O cómo, O dónde cómo, y a dónde lleva, ¿no? O Y es sea, que también volvemos a ese chiste, porque yo le decía a Judith, ok, pues les pongo pasamontañas a los güeyes, ¿no? Para que no se sí, les pero vea el la punto es gente. que ya se va a saber que ahí sucede Que ahí eso y va a sucede quedar eso y va a explícito. quedar, y o sea, vas a repercutir a más personas. Así como con el ejemplo de Christopher Rocker Blanquet, ¿no? Ajá. De que pusieron y publicaron por artículo, no sé, no me acuerdo si fue una foto o el nombre de la entrevistada, pero ya dejaste como un precedente, y cuando alguien lo vea, cuando alguien que no quiere que eso se Ajá. vea, que está documentado, Sí. va a decir, ja, y hasta vamos a perjudicar, ¿no? O sea, nosotros por la chambita de Sí. hacernos el periodista documentador, Sí. pues ya extinguimos algo, güey, sin quererlo. Ahí no quiero que se me vaya el rollo como de atar esto, pero en este caso me viene a la mente, yo tengo una cría, ¿no? Y yo saco videos, fotos, audios, pero en Facebook no hay nada, o sea, no está en internet. Entonces aquí hay varias preguntas, y una de las cosas que a mí me motivaba era, a ver, todos esos morrillos que toda su vida está expuesta en internet desde que son un hígado recién nacido y van agarrando forma más humana y luego ya cambian y así, y yo les decía a mis conocidos, y si mi hijo, o sea, al final no se identifica como un hombre, y yo todo el tiempo lo mencioné de una manera, así ya sea, y ahora va a haber un montón de fotos de él luciendo como algo que él no quiere lucir, o sea, ¿dónde está mi derecho de exponer a esa persona, a ese individuo, algo que yo estoy decidiendo? Y ahorita me viene justamente esto de, una cosa es documentar, y ahí también habría que preguntarnos hasta dónde nos metemos, ¿no? Porque en esta parte de cuidados éticos es tratar, siempre vamos a ser invasivos, porque en realidad lo somos, ¿no? Pero tratar con esta vigilancia epistemológica o esta autovigilancia de nuestros sesgos, desde dónde estamos haciéndolo y cuánto podemos repercutir, en la medida de lo posible estar preguntándonos, esto lo quiero para hacer sensación, para ganar varo, ¿cuál es el motivo? Y entonces tratar de perjudicar lo menos posible, ¿no? Y en esto habría que preguntarnos las dos cosas, desde dónde me lo estoy preguntando para estar vigilándome y preguntar desde otros lugares, e incluso una de las preguntas que yo tengo al final de mis entrevistas es, oye, algo de lo que, o sea, te he preguntado muchas cosas, pero ¿tú quieres decirme otra? Y se los dejo como tarea para la siguiente entrevista, porque los entrevisto varias veces. Quisiera que vayas pensando de qué quieres hablar que yo no te he preguntado, porque y cómo lo quieres decir. Y antes de entregar las entrevistas para publicación, se les mandan a que las lean y digan, no, yo no dije eso, o a lo mejor lo dije, pero yo no quiero que se registre así, o como este cuidado ético, ¿no? Entonces hay las dos cosas, el tratar de hacerlo desde otras perspectivas, y también el tratar de preguntarnos cuál es la intención y hasta dónde podemos repercutir con eso, y separar, una cosa es documentar y otra cosa es qué hago con ese documento, ¿verdad? Y también ya pues ver el peligro de la IA en que se alimenta de toda la documentación que subimos a la internet con fines pues empresariales, de macroempresas internacionales y de uso de datos. Claro, ahí podemos, por ejemplo, si esa es nuestra postura, pues decir, bueno, entonces llevo mi carpeta al archivo municipal, al archivo estatal. Por ahora me estoy librando desde lo análogo, ¿no? O sea,
aquí queda un registro de otra manera. El punto creo que en todo esto es estarnos cuestionando, ¿no? Nos enteramos de que podemos ser invasivos, pues cómo tratar de no serlo, de que podemos exponer a alguien, como este mismo fotógrafo hablaba de las madres buscadoras y de cómo los fotógrafos o personas que se han acercado con buenas intenciones de hacer llegar, como conseguir más apoyo a las madres buscadoras, muchas veces les han matado proyectos enteros por meterse de más, por exponer de más, por ganar unos likes o a lo mejor de la manera menos malintencionada, pero entonces habrá que vigilarnos desde dónde, de qué manera, qué tanto hay de nosotros ahí, qué vamos a hacer con eso, preguntarle a quien le dirigimos esa documentación, este es el producto, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? O sea, podemos hacer varios ejercicios. Perdón que Sofía y lo Pues creo que también tiene que ver con, o sea, desde como un proceso, ¿no? Desde preguntarte de dónde viene, como tener esta ética, pero también saber qué consecuencias puede haber de tu documentación, porque no es lo mismo las consecuencias que yo voy a tener de una documentación a entrevistar como a gente sobre sus objetos en la casa, a este fotógrafo, por ejemplo, con las madres buscadoras, ¿no? Que a lo mejor desde los dos puntos de vista vienen de la mejor manera y súper bien intencionados, pero pues también como ser consciente que pues por muy chidas que sean tus intenciones, pues a ver gente que no lo tome tan bien. A mí tú también, ¿verdad? Bueno, ¿Sí? es que, por ejemplo, hablando de eso, Ay, perdón. hay pues sí, es como un periodista que se dedicaba a hacer caricatura, pero él tenía mucho sesgo sobre Palestina, porque justamente pues vivía como con lo que le habían enseñado de que pues los palestinos eran el problema, ¿no? E incluso hacía burlas hacia los palestinos, pero después se dio cuenta que había más cosas. Y entonces él se llama Joe Sacco, y tiene una novela gráfica que es así una documentación él se fue a meter a Palestina para documentar las vidas de las personas, ¿no? Pero justamente tiene fotografías que nunca reveló y todos los personajes, o sea, él los reinventó porque le pidieron que jamás revelara nombres y Claro, rostros. como esos cuidados éticos. Aquí nada más espero no se te olvide. Hay muchos estudios que se hacen etnográficos o científicos, porque es de lo que ahorita yo estoy empapada, ¿no? No es que sea lo más importante o valioso, es de lo que yo he estado leyendo. Por ejemplo, hay uno de Lombriz, ahorita les digo cómo se llama. Pero es es una investigación que está hecha en Zacatecas y lo que hace es investigar a las mujeres metidas en la maña que vienen de como clases bajas. Y parte de los resultados es que muchas de ellas sí vienen a partir de abuso sexual, abuso familiar, así, y muchas otras no. Personas con estudios, sin necesidad económica, sin abuso, están ahí por otras razones, ¿no? Y, o sea, salta información que muchas veces por estereotipar ignoramos. Pero lo que hace es que solamente deja la edad. Y la edad y pues estos datos de más o menos el contexto, pero no hay de dónde, no hay apellidos, no hay nada. O sea, esos cuidados éticos que podrían, no sabes en realidad a qué cártel pertenece o pertenecía, unas todavía están activas. Entonces hay manera también de decir desde acá, ¿no? O sea, yo por ejemplo a veces lo que hago en Facebook es decir una que otra frase que dijo mi cría, pero no estoy poniendo el audio, no lo estoy poniendo ahí, o sea, es como, quiero que esto quede ahí en mi diario, que aparte solamente son mis amigos, no es público, y aún así es muy público, ¿no? Pero como tratar de, y a lo que iba es cuestionarnos, o sea, ya nos llegó una nueva, pues ahí frena, como un nuevo, ay, güey, ¿qué estoy haciendo? Paras, te preguntas, y a lo mejor parte de lo que hiciste lo puedes reparar, ¿no? Perdón. Es que lo que iba a decir era como muy encaminado a lo que decía tú, Sofi, Tú. para no asumir géneros, pero bueno, mi perspectiva como desde la documentación sí es sumamente fatalista. Y es de que, güey, lo que documentes yo sí pienso que es como ponerle una fecha, es como sentenciarlo a muerte, ¿no? Porque, bueno, aquí ustedes saben quién es la persona más documentada en la modernidad, en lo contemporáneo. Y, o sea, No sé. Chris Chan, bueno, por lo menos de la historia del sí. internet, Sí. es la persona mejor ¿Quién? Chris Chan. Chris Chan.
¿Me dices quién es? Es un personajazo del internet. Como de los LOL Kids. De los lolcos. Es de hecho el mayor Lolco. lolco y de Estados Unidos que Ah, ok. existe. Pero Chris Chan, yo opino que si tú te lo toparas en la calle sin la documentación que ya existe, esté sesgada o no. Porque pues si hay quienes ha aventado una chamba de, o sea, con el puro fin documental, o sea, sin caer, de Ajá. ponerse del lado de ese güey o de los afectados o de todo. Siempre vamos a tener un lado, pero intentando sí, lo menos. Pero ¿no? sí, así, siendo como lo más centrales posibles, Ajá. pues ahí está la documentación que hay de este güey. Pero si tú lo conoces sabiendo todo el trasfondo de que este tipo en teoría, o tipe, porque yo ahorita creo que se identifica como mujer, pues fue un niño que tenía autismo severo desde niño, ¿no? Y desde ahí empezó como su documentación, desde que creo que un reportaje que le hicieron de que ganó un concurso de Sonic. Y desde ahí toda su vida fue a la debacle, o sea, se ha ido Ya. de mal en peor. Y yo digo, pasa lo mismo, ¿no? Hasta como con el dodo, por poner un ejemplo ahora con un animal. Se documentó el dodo y o sea, Ah, y se dejó ahora- que, mira, ese Sí. pinche pájaro sabe bien bueno, Sí, güey. sí, sí. Le Sí. dimos y en los su madre. ajolotes y los, Los o sea, ajolotes. sí. O sea, yo opino que, quieras o no, si tú haces algo hasta con la intención de no ser, ¿cómo se llama? Invasivo, de no invadir el espacio personal o X o Y cosa, yo pienso que ahí entonces la documentación pierde un poco de su carácter, ¿no? Si no quieres ahondar. O sea, si vas a documentar algo es para dejar un fiel registro, en teoría, Ujú. porque caemos en esos sesgos, volvemos a lo mismo. Pero el objetivo de documentar algo, lo estoy viendo como a lo mejor desde algo muy Ajá. cerrado, pero es dejar precedente de que algo existió, güey. Claro. O sea, sea bueno, sea malo, pero ahí estuvo. Y fue relevante hasta cierto modo. Pero lo condenan, ¿no? Pero lo estás condenando. Ok. Aquí a mí se me hace chido el pensar, posturarse, ¿no? A lo mejor Sí. tú dices, yo no quiero hacer documental. Documentado Punto. o yo no Así, quiero documentar, pero es más, es que yo puedo hasta inclusive, ¿qué pasaría si Jesucristo, que fue como la persona más relevante de la historia antigua, Ajá. hubiera sido documentado así como Claro. documentamos a Chris Chan, güey? Sí. No mames, o A sea, ver. En la ahorita actualidad yo tendría a mi Jesucristo, que sería como, pues, ¿cómo se llama? Osiel, Ah, que fue el primer magistrado. Pero en cuanto Ay. ganó Sí, popularidad, como tal fama. cual terminó condenó. muerte, o sea, o sea, y eso no fue casualidad, con- pues. Claro. con la- Pero es a lo que estamos llegando, ¿no? Que no le hubieran documentado, o sea, un chingo de gente trans nos inspiró muchísimo, o sea, Claro. saber que llegó hasta donde llegó y todo lo que hizo, pues es como, pues sí, muy importante que esté. De hecho, falta muchísima documentación, o sea, el caso está abandonado, o sea, es como de qué pedo, qué pedo, ¿por qué no hay más información? Se ¿Por me qué hace no? como muy significativo que nos vayamos con muchas más preguntas que soluciones. Y es como el pensar, ¿quiero o no documentar? ¿Desde dónde? ¿Qué tanto digo y qué tanto no? Ahí o sea, yo tengo otra postura diferente a la tuya y es, la documentación nunca va a ser fiel. Siempre vamos a seleccionar qué cosas decimos y qué cosas no. Entonces, si nos preguntamos qué es lo que yo quiero decir con esto, a lo mejor alguien hubiera dicho de Osiel, yo quiero registrar, pero no es el momento de presentarlo, ¿no? Pero si no lo hubieran presentado ya, ¿cuántas personas que no se movieron e hicieron un montón a partir de su ejemplo? Hay mucho que preguntarnos y creo que aquí lo que podemos hacer es como el esfuerzo más honesto de ir haciendo lo mejor posible, de cuestionarnos y estarnos vigilando. O sea, ¿qué quiero? ¿Quiero hacerme viral con esto? O realmente creo que no tendría nada de malo si no fuera a partir de otros, ¿no? Pero a partir de otro que quiero, ¿no? O sea, y puedo anonimizar, puedo quitar cierta parte de la información, o sea, tomar decisiones y luego ir encarando nuestros pedos. O sea, yo cometí este error y dije este nombre y no debí decirlo y eso también construye un montón, ¿no? También como no ver solamente el lado negativo de la moneda. Hay gente que a partir de la documentación formal o informal, pues por ejemplo ha recibido ayuda para médica, ha recibido fondos para poder superar situaciones muy fuertes. O sea, también está la posibilidad de la documentación con efecto positivo, ¿no?
porque Pero- sí, Y que tiene las perderla dos. de vista. Sí, o sea, el efecto, no lo niego que puede ser positivo o negativo, Ujú. pero yo creo que no nos podemos anticipar al efecto, o sea, de aquí a 100 años, 200, No, no sabemos si el ser más bueno de nuestra época va a ser el ser más Sí. horrible Sí. que existió. se toman decisiones, o sea, es un riesgo, entonces irnos de aquí pensando, quiero, porque es un riesgo, o quiero no, o quiero sí, o sea, y desde dónde, y me lo pregunto, y pregunto al otro, y me lo vuelvo a preguntar, y así, ¿no? O sea, creo que ese sería uno bueno. El ejemplo de estos niños que están demandando a sus papás por viral, o sea, porque hacen, ay, ¿cómo se llama? Que todo el tiempo los están grabando, pues son como familias influencers. Sí. ¿Quién les dio el derecho a esos padres de meter una cámara todo el tiempo a su casa y estar haciendo conocer a todo el mundo lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces hay muchas preguntas y mucha vigilancia que tendríamos que estar haciendo. Hay ventajas, o sea, hay cosas que estamos viendo que son necesarias, que a mí me ha cambiado la vida conocer historias que yo no, de no haber sido documentadas, yo no viviría de otra manera, pero también habrá mucho que cuestionarnos y vigilarnos, ¿no? ¿Tú querías decir algo? Perdón. Bueno, es que era sobre eso. Que bueno, la documentación tiene sus lados positivos y bueno, sí, un riesgo. Pero pues creo que es súper importante porque, bueno, yo lo veo así. Al ir documentando historias o personas que no están como dentro de la normalidad en general no se sabe de estas personas, pues rompe con lo que incluso políticamente se quiere, ¿no? Sí. Entonces siempre es un riesgo. Pero igual siento que estar documentando, de estar documentando a estas personas, esas historias, normaliza entre los demás que esto exista, ¿no? Sí. Entonces, Sí, hay mucha gente que no sabía que había más personas viviendo con una enfermedad o con una característica o con una preferencia o con un gusto o con un lo que sea, que a partir de que este tipo de vidas se vuelven más conocidas, otras personas adquieren mayor seguridad en su identidad, ¿no? O sea, va a ser horrible y va a ser muy bueno. A ver si le entramos o no. Tratar de vigilarnos en hacerlo lo mejor posible o no entrarle, ¿verdad? Sí, muy bien. Pues no sé, aquí el comercial era que quiero agradecerle mucho a Diversa que ha luchado por años en esta cosa que no es fácil, que cuesta un montón y que justamente una de las cosas más fuertes que hace es un archivo sistematizado, formal, de estas realidades que no estaban estudiadas en Aguascalientes y que cada vez es más presente gracias al esfuerzo de Diversa y toda la gente que trabaja en ella, a Ali y a ustedes por estar acá. Y pues ahí si se les ocurre algo o de pronto dicen, momento, así en una semana, Francisca se equivocó bien gacho en esto, ahí me escriben y me dicen, oye, ¿qué pedo? Esto estuvo muy mal. Y yo así de, sí es cierto, ¿verdad? Lol, que mal, nada, no es cierto. Pues ya me disculparé, ¿no? Así que muchas gracias. Cancelada, Francisca. Sí, cancelada. no será la primera vez. No sé si quisieran decir algo más y si no, yo por mi parte solo agradecer. ¿No? Muchas gracias. Que muera la ¡Bravo! documentación. No hay que documentar.